Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta nueva sesión de Perspectives organizada conjuntamente entre la Asociación de Amigos de la Ópera y el Palau de les Arts. Y es verdaderamente un placer para mí. Doy las gracias por la oportunidad de estar aquí con tres maravillosos artistas de la producción del Cantor de México, que seguramente ustedes habrán tenido ya el placer de disfrutar y yo no, pero Ya que está cerrando. compartiremos hoy aquí en esta sala. La acción arranca en unos estudios cinematográficos en pleno drama. El protagonista abandona el rodaje y tienen que buscar a un nuevo actor. Parece el pan nuestro de cada día en un teatro como este y seguramente los trabajadores lo sufren muchísimo, ¿no? El caso es que bueno, llega el nuevo actor y tienen que pues, lograr llegar al corazón del productor y de su compañera. Y bueno, acaba todo bien a través de una serie de líos y de enredos que al fin y al cabo pues, van involucrando al oyente en una obra que bueno, acaba con final feliz. Te quedan 3 representaciones. A quien no lo haya visto y a mí misma les animo a sumarse a ellas y disfrutar porque me consta que está siendo un gran éxito de crítica, de público y creo que de ventas también. Y agradezco al maestro Oliver Díaz, a José Luis Sola y a Toni Marsol el que estén aquí conmigo. No voy a leer sus currículums porque ustedes tienen la oportunidad de conocerlos a través de webs, redes sociales, programas de mano, etcétera. De todos son conocidas los méritos de los tres. El maestro Oliver Díaz pues, cuenta con una grandísima trayectoria y más si cabe en este repertorio. Dirigió esta obra ya en el Teatro de la Zarzuela hace 5 años, ¿verdad? Y bueno, de esta experiencia seguro que también nos pueden hablar esta noche. Y como los habrán escuchado también cantar a José Luis Sola y a Toni Marsol, pues bueno, ni qué decir tiene que pues son dos grandes solistas con una demostrada trayectoria nacional, que conocen perfectamente el repertorio y que nos darán su visión sobre los papeles y sobre el género. Vamos allá, porque dice Bilú en el número 2 del primer acto, soy el mejor. Y el coro le responde, Bilú, eres la bomba y nadie canta como tú. ¿Cómo canta Bilú? Es un hombre que tiene una confianza en sí mismo grande, veo. No sé, la autoestima alta es importante. Barítono solista de la coral de Viriatú. Barítono solista de la coral de su pueblo, Claro, el País claro. Vasco. Claro, él tiene que vender una idea de vida que creo que la tienen aparcada pintando y ese momento es idóneo para saltar a hacer otras cosas. Y entonces, claro, tiene que venderse bien. Y técnicamente, expresivamente, ¿cómo son estos papeles? Son papeles para jugar, Tienen partes de todo, porque al final el repertorio podría decirse que es ligero, cómico, bufo, pero luego también tiene carga dramática, aunque esté escondida. Y es un papel de tesitura más bien alta, pero como luego también tiene otra parte que hacia el final, hacia el segundo acto, también tiene una parte más central, más baja. Es un papel un poco todoterreno. Lo que pasa que estamos dentro de un género donde lo importante es divertirse, aligerarlo y que sea fácil de escuchar, fácil de cantar y pase muy bien. No es un repertorio que, bueno, sabemos por su currículum que fue premio extraordinario en el Conservatorio del Liceu en Barcelona, ¿correcto? Hace mucho ya de eso, sí. Bueno, pero me sirve para enganchar con la siguiente pregunta, porque Sí. conociendo el sistema educativo no es un repertorio habitual en los currículums. Y eso que es No. nuestro repertorio más, ¿no? Sí, propio. también es verdad que la ópera en cuestión, El Cantor de México, no es muy conocida en nuestro país tampoco. No es de las zarzuelas que se canten porque tiene la cuna es francesa también, bueno, es franco-española, pero está hecha en Francia. Y entonces no es un repertorio típico ya ni de la zarzuela propia nuestra.
Claro, en los currículums académicos sí que está la zarzuela y la canción española, pero llegar hasta este repertorio de opereta es muy difícil en edades educativas. Quizás a la opereta alemana sí, ¿verdad? En el Singspiel O, sí. o a la francesa. En el Singspiel o en la ópera comique seguramente está más valorada, incluso que la opereta, pero al fin y al cabo beben de la misma fuente, todos estos géneros viven de la misma fuente. A eso me refiero, que el género chico es más nuestro que el Singspiel. Sí, exactamente. Y en Pero cambio le prestamos menos atención, quizá. A menudo sí, a menudo sí. Aunque yo creo que el género chico sí tiene seguidores, sí tiene adeptos y sí se hace también en las escuelas, en las academias, conservatorios. Yo creo que sí que se trabaja zarzuela. Igual no como quisiéramos, igual no tanto, igual es más importante cantar en alemán que en castellano a veces, pero se trabaja, sí. Hablando de cantar en alemán, dice Bilú, yo solfeo los cantos corales, puedo leer do, si, la, sol, fa, mi, re, canto en francés, canto en ruso y en checoslovaco, canto en inglés, en afgano y hasta en catalán. Porque ha viajado mucho este hombre. ¿Cuáles son las dificultades de este doble registro del metateatro? ¿No? Porque es un actor dentro de... Bueno, y en esta puesta en escena además lo encontramos mucho, ¿no? Que estamos haciendo teatro dentro del teatro mismo. No, la dificultad es saber jugar el papel que toca partiendo del personaje. O sea, el personaje tiene que ser lo más real o al menos lo más honesto posible. Y cuando eres honesto con tu personaje, jugar, hacer teatro desde esa honestidad, desde ese personaje, es más fácil. Pero bueno, es un doble trabajo, es un doble pensamiento. ¿Verdad? Estos marcos que hay siempre, ¿verdad? Rectangulares o en forma de corazón, ¿verdad? Que dan la sensación al público, efectivamente, de que está viendo un teatro. De que está viendo teatro dentro del teatro. Sí, sí. Por lo tanto, sí que existe cierta barrera, ¿verdad?, entre lo que están pasando los personajes y el público, que otras veces se les intenta fundir dentro de la acción. Ahora está muy diferenciada esa acción, ¿no? Sí, cuando es el rodaje propiamente, sí que se integra bastante más al público, pero cuando estamos rodando las escenas, incluso ocurre en escena que el público aplaude, pero los actores no, porque la escena aún no la ha cortado el director. Y cuando el director la corta, entonces es cuando los actores dentro de la escena pueden aplaudir. Sí, sí. José Luis, la ópera está compuesta para Luis Mariano, evidentemente, y entiendo que al interpretar el papel protagonista de Vicente es inevitable pensar en la persona para la que fue compuesto. Sin embargo, entiendo que también será, bueno, habrá que esto es muy complicado, ¿no? Pensar desde la triple definición que, por ejemplo, da Danúser de interpretación, ¿no? Como muchas veces el intérprete aporta su propia visión, su propia lectura de la obra. Aquí quizás es un poco más difícil porque tenemos a Luis Mariano muy reciente. Sí, bueno, yo evidentemente conozco a Luis Mariano, he oído muchas veces. Yo soy de Pamplona, muy cerca de Irún, de donde él era, y no sé por qué, pero en mi casa se escuchaban, ya lo he dicho en algún otro momento, ¿no? En mi casa sí es que se escuchaban todo este tipo de canciones que Luis Mariano tiene, como también podemos decir de aquí, de la tierra, Nino Bravo, ¿no? Ese tipo de voces, de cosas, por mi casa sonaban siempre, de verdad. Entre otro tipo de músicas también, ¿no? Como son cosas típicas de mi tierra, las jotas navarras o las estampas, o todo ese tipo de repertorio y de folclore que cada uno tiene en su tierra o cerca, ¿no? Y la verdad es que Luis Mariano siempre me llamó mucho la atención por todo esto, ¿no? Porque era una voz, digamos, espectacular. También yo he comentado en algún otro medio, yo tengo un pendrive de un señor, un gran admirador de Luis Mariano, ha recopilado absolutamente todo el repertorio, hasta cosas que yo creo que no tiene muy poca gente, diría, ¿no? Él hizo cosas operísticas también. Él probó en el mundo de la ópera Don Pasquale, cantando ensayos de Don Pasquale, de Pescadores de Perlas, que yo esos dos repertorios también he cantado, escucharlo. Y siempre me llamó mucho la atención de cómo combina, lo que hablamos con el maestro, cómo combina esos dos tipos de canto, ¿no? El canto, digamos, lírico en ciertos momentos, con ese otro canto un poco más libre, un poco más afalsetado en ciertos momentos, porque tenía una gran facilidad para esto también, ¿no? Todo se aprende, todo se estudia, pero también hay que tener esa facilidad para hacerlo tan normal, ¿no? Como lo hacía él.
yo lo he escuchado mucho y sí que también es diferente, digamos, estamos en un sitio sin microfonar, nosotros cantamos a pelo, por decir así. Es diferente que cuando algo está grabado en un estudio, cuando la representación va con micrófono. Entonces se puede jugar con ciertos pasajes, ciertas cosas de una manera o de otra, ¿no? Aquí corremos con el peligro de que si no impostas bien o si no, se perdería un poco, pero lo que digo, siempre aporto un poco yo mi manera de cantar, siempre dentro del estilo y de las canciones que todo el mundo conoce de Luis Mariano, ¿no? Pero sí que es verdad que era una voz espectacular. Luis Mariano tenía unas facultades, algo fuera de lo normal, y él le sacó mucho provecho a todo esto de películas y canciones. Y la verdad es que está el repertorio, todas las canciones están tanto en castellano como en francés. Tenía todo ese mismo repertorio, todo tipos de música. Yo tengo, como digo, un pendrive lleno y absolutamente con toda su discografía, ¿no? Bueno, no sé, siempre me ha gustado mucho y desde que lo probamos en el Teatro de la Zarzuela hace pues 5 años, en el 17 o algo así, es un repertorio que va muy bien, se disfruta mucho dentro de la dificultad que tiene, pero se disfruta mucho porque son canciones preciosas, son canciones que si te encuentras bien y ves que todo fluye, que todo va saliendo y es un disfrute verdadero, de verdad, son canciones muy bonitas y ciertas edades conocerán más este tipo de repertorio, evidentemente, ¿no? Pero no sé, cuando he leído hoy, creo, en el teatro donde él cantaba, en el Châtelet, había una placa que decía del Cantor de México, por la representación, 960 y tantas representaciones del Cantor de México. 905. 900, Hicieron, no sé cuántas, 905. no sé, hay una placa, ¿no? Sí. Entonces dices, joder, yo en el Teatro Ya La Zarzuela hicimos muchas, Madre pero mía. bueno, ¿no? Y también hicimos la versión en 900 francesa. no. 900. No llegamos. Hicimos la versión en francés también en Lausanne después, al poco tiempo, ¿no? Pero evidentemente era un gran artista y que esto lo manejaba divinamente. Bueno, el papel de Vicente es gravitacional o estructural, no es el que estructura la trama. Entiendo que también Bueno. supone cierta dificultad, cansancio, ¿no? El estar continuamente, vamos, que todo descanse en la voz de uno. Es desde el comienzo, se abre la puerta y sale Vicente, empieza una cosa, otra, y no descansa. Y lo que el público, ese minuto que sale fuera de escena, estoy atacado porque Claro. no llego a la siguiente intervención, que estoy cambiando de ropa, pero ya no en el camerino o a pie de donde desaparezco con el grupo de todas estas personas que hacen un trabajo maravilloso para cambiar, vestir y volver a poner y salir. Hay un cambio al rossignol, no sé, no llega ni al minuto, menos cambiado, y es así continuamente. Entonces Y el cambio al barco también. El que habéis barco, llegado, es en todo- ensayos hemos llegado de esto que ves que los actores arriba están alargando un poco porque Bueno, no porque entran. porque no hemos llegado. No llegan, claro. No llegan, Es ¿no? un, Hay que... es un espectáculo que no para, ¿no? Y en mi caso tiene la dificultad de cantar, pero también de todas estas cosas del personaje. Pero bueno, hacen que toda esta trama siga, que continúe, que no se pierda ni un momento del hilo de todo. Y es maravilloso, es un espectáculo que es algo maravilloso. También las diferentes intervenciones exigen cambios de registros muy frecuentes, ¿no? Sí. Es decir, por una parte cantas cuestiones más melódicas, ¿no? Luego vas al folclore, ritmos más americanos, y esto me imagino que también tiene su dificultad, el cambiar de registro tan rápidamente. Sí. Bueno, también lo hemos hablado mucho con Olivero, el Que maestro. nosotros dos tenemos un pasado oscuro los dos. Bueno, oscuro, no. Todos tenemos un pasado y hay un pasado común aquí. Bueno, en nuestros comienzos, hace muchos años, pues también cantábamos otro tipo de cosas y todo te hace dejar ese pozo y esa raíz y todo suma y todo lo aplicas luego a todo esto. Entonces, sí que es diferente cada momento y en cada canción hay momentos diferentes y tipos de ritmos, más swing, más... Pero bueno, pero ya lo hacía Luis Mariano también, entonces él mismo lo hacía, ¿no? Y lo acentuamos todo lo que podemos o más, pero él mismo lo hacía también, ¿no? Sí que tiene esa dificultad de tanto cambio de estilo, ¿no? Y de canciones hasta mexicanas como
como de esta otro tipo de canción, como el Desde aquí se ve París, un poco más swing, con la dificultad de estar ahí arriba, de esto, del otro. Pero bueno, es así, esto es así. Bueno, el público sabe que Luis Mariano nació en Irún, por la referencia que hacía, en 1914. Y concretamente debutó en el Teatro Arriaga de Bilbao en el 51, que es, si tenemos en cuenta las fechas, es de forma bastante tardía, cuando ya estaba triunfando fuera, cosa bastante usual aquí también. Y lo hizo en el Teatro Arriaga en el 51, acompañado de 51, que es precisamente el año que se estrena El Candor de México. Lo hizo acompañado de Carmen Sevilla, y he estado leyendo la prensa que acompañó al estreno de, bueno, concretamente era El sueño de Andalucía, creo que era en diciembre del 51. Y bueno, la prensa hacía énfasis en una supuesta relación entre Carmen Sevilla y Luis Mariano, y también el periodista o crítico decía: sus maneras se notan ostensiblemente, con comentarios de esta naturaleza como los que acostumbraba la crítica o el periodismo del momento. Leyendo la prensa francesa también de esta época, pues les llama la atención sobre todo la fascinación, bueno, entiendan también todo esto dentro del tono de la prensa del momento, que no se fijaba precisamente en cuestiones técnicas, sino en cuestiones pues, de naturaleza un poco más sociológica, por así decirlo, ¿no? La fascinación que ejercía en el público, también en el público femenino, que recibía muchísimas cartas, y bueno, la imagen que tenía Luis Mariano también como seductor español, latino, ¿verdad?, en este periodo. Por eso cuando te preguntaba, la gente tiene muy cerca o relativamente cerca este referente de Luis Mariano, si no por haberlo escuchado ellos mismos, por grabaciones que son no es lo mismo que una dedicatoria al príncipe de Lichnowsky, o quiero decir que el referente lo tenemos muy muy próximo, y que seguro que la gente, ¿verdad?, sin quererlo tiende a comparar o tiende a enriquecer todo esto, ¿no? Sí, pero bueno, evidentemente en este repertorio y en cualquier otro, ¿no? Siempre todo el mundo tiene de referencia, o escucha a una orquesta o a un bajo o al tenor que sea, y luego van y comparan o dicen, ¿no? Bueno, pero eso es inevitable, ¿no? Sí que es así, pero bueno, no sé. Compartes el origen y compartes un poco también la trayectoria, ¿no?, internacional. Te quería preguntar, has estudiado fuera y has cantado fuera. La percepción, y hablando de lo que pudo percibir Luis Mariano en ese momento y lo que entiendo que perciben muchos artistas españoles cuando salen al extranjero, de este repertorio, de este patrimonio que quizás nosotros estamos empezando a entender como necesario y empezando, ¿no?, a comprometernos con él, fuera, ¿cómo se percibe? ¿Se asocia al tópico español, a la marca España? No sé, yo puedo hablar porque esto fue en el 17 de octubre o noviembre, se hicieron un montón de representaciones en el Teatro La Zarzuela. En diciembre estuvimos en Lausanne, en Suiza, con este mismo espectáculo, pero en la versión francesa. Diálogos y canciones, todo hecho en francés. A lo que me preguntas, la respuesta del público era idéntica, era increíble. Todo el mundo aplaudía a rabiar, todo el mundo disfrutaba, porque es un espectáculo que todo el mundo disfruta muchísimo. En la zarzuela lo vivimos, la gente de pie, tarareando, cantando, al final aplaudiendo. Les ves esta sonrisa final, vienes a cantar aquí y todo por las redes sociales, vuelves a cantar esto, me recuerdo lo bien que lo pasamos, voy a volver a venir, tengo que ir, Era increíble. En Suiza era exactamente igual. Pues no sé si realmente lo conocerían tanto o no, pues no lo sé. Evidentemente en París, donde él cantaba, donde se hizo en principio esta obra, evidentemente era en el sitio donde él ha cantado tantas y tantas veces además este espectáculo, ¿no? Pero también era en Lausanne era exactamente igual, como si fuera en su misma casa, digamos, Châtelet o Irún, ¿no? Era exactamente igual, lo vivimos igual, la gente disfrutó mucho, fueron 6 funciones que la gente se volvía loca, sí. Hablábamos antes de las 905 funciones que se hizo en la época, donde el público seguramente también disfrutaba y se volvía loco. Oliver, retomando el tema de la actitud del público, claro, con una obra tan vitalista, tan colorista, tan brillante como esta, quizás es más fácil contar con tu complicidad. ¿Y con otras páginas de nuestro repertorio?
Yo creo que, mira, hablando de esto que estábamos hablando en general, ¿no? de la recepción de cómo vemos nosotros nuestro género lírico, por decirlo de alguna manera, la zarzuela, que engloba, zarzuela es una palabra muy grande, ¿no? Que engloba pues tanto género chico, que hablábamos antes, que es la zarzuela por horas, y que normalmente suele tener temáticas pues que tienen que ver con una crítica de algo que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, recuerdo la Gran Vía, ¿no? La construcción de la Gran Vía en ese año, pues entonces da motivo a que pasen estas cosas. Luego hay la zarzuela grande, digamos, con pretensiones en esa época los compositores de hacerse, pues de desplazar un poco a la ópera italiana, que era lo que inundaba entonces las salas, los teatros en España. En fin, tenemos muchos, dentro de la palabra zarzuela conviven muchas cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de idiosincrasia nuestra aquí en España, en general, no solo con el género lírico, sino en general nosotros tendemos un poco, es nuestra identidad, tendemos un poco a veces a no valorar tanto lo nuestro como otras cosas, ¿no? Y eso nos ha pasado, por ejemplo, con la zarzuela. Sin embargo, sí que he estado fuera muchas veces haciendo en algunas ocasiones música española, no solo zarzuela, pero Sombrero de Tres Picos, etcétera, etcétera. Y sí que, sin embargo, fuera libre de todo este tipo de prejuicios y de asociaciones con determinadas cosas, ¿no? de nuestra música. Sí que me ha parecido que siempre tenía un gran tirón y un gran éxito en sitios tan diferentes como, por ejemplo, Belgrado o Oman, que estábamos hablando antes, Entre Cajas. En Oman, de esto que estamos hablando, además ahora me acuerdo, fuimos con un espectáculo también de cosas de zarzuela en Oman. ¿Cuál era el espectáculo? Viva Madrid, me parece que era, que estuvo en el Teatro del Canal, y estuvimos en Oman también, todo zarzuelas, todo. Y la gente también se volvía loca, es verdad. Sí, se identifica claramente con la marca España y yo creo que tiene un atractivo genuino para la gente. Ahí tenemos el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Plácido Domingo, que ha estado en Viena y sabemos del éxito tremendo que ha tenido cuando ha hecho Luisa Fernanda Claro. en Viena, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que fuera sí que efectivamente tiene mucho, nuestra música tiene efectivamente mucho tirón, mucho éxito. También en la zarzuela hay que entender que existe, en la SGAE, no quiero equivocarme, pero hay por encima de los 7.000 títulos de zarzuela. ¿Cuántos podemos conocer? Quizás exagerando, 100, yo creo que ni siquiera, pero por ahí, ¿no? Solo con que el 1% de esas 7.000 o 6.900 restantes que estén ahí, que todavía no se han visto, que no conocemos, sea bueno, tenemos un patrimonio increíble, ¿no? O sea, estamos hablando de un género que efectivamente tuvo una vigencia muy larga, tuvo muchísimo éxito y que hoy estamos empezando ya desde hace unos años, ¿no? En el Teatro de la Zarzuela, sobre todo en el periodo de Paolo Pinamonti, de ahí en adelante, se han empezado a recuperar muchos títulos y estamos descubriendo que algunos de ellos son muy buenos, ¿no? Además de zarzuela, de sitios muy diversos, ¿no? Estaba recordando ahora, por ejemplo, de Cataluña, Paisa, hicimos Marianela, basado en la Marianela de Galdós, que es una obra maravillosa. Bueno, en fin, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, estamos en camino, pero va a llevar mucho tiempo, ¿no? Va a llevar mucho tiempo. Y supongo, bueno, el debate siempre con los teatros, ¿no? La necesidad de la complicidad de los públicos actuales, que tampoco son esos públicos, han cambiado mucho los condicionantes sociales, y la acuciante, bueno, la caja, ¿no? Claro. que necesita cubrir una asistencia que, bueno, ante lo desconocido de la recuperación del patrimonio, o incluso como se hace también en el Teatro de la Zarzuela, ¿no? Del fomento de obra nueva Claro. de género español. El público quizás es más reacio ante lo desconocido, ¿no? Pero nos ocurre en la zarzuela, nos ocurre en la ópera, Sí. nos ocurre en la música contemporánea. Es muy Que acabamos difícil. con Verdis y Puccinis, Sí, que claro. no aportan nada nuevo. Exactamente. Podemos escuchar la enésima Traviata, que es preciosa, y todos nos apuntaremos a eso, pero si se hace Lulú d'Albert, pues igual es más difícil. Bueno, por eso también es de agradecer, porque creo que además toda la dirección artística es la primera vez que se representa una opereta aquí en Les Arts, ¿no? Sí, La sí. primera vez, ¿no? Bueno, pues ya se han atrevido, hay que Claro. ese atrevimiento para que abrir a nuevas, bueno, ver qué pasa y cómo responde el público y
y abrir también puertas a todo tipo Es de un gente, experimento ¿no? también con el público, ¿no? Sí, Quiero decir, el público generalmente también va, ellos desde la gestión de los teatros estudian el público de danza, el público de teatro, el público sí. de ópera. Y el público de ópera, ¿cómo va a recibir la opereta? ¿Cómo va a recibir este género? Y parece que sí, ¿no? Sí, no sabemos exactamente, esto tendrá más datos la casa, no sabemos exactamente si es el mismo público o es público diferente, que al final todo el mundo tiene cabida en la casa. Pero yo creo que sí, que al final el melómano y el aficionado, hombre, puede haber un porcentaje... Pero el de sinfónico no es el de ópera y el de lead tampoco. Sí, Quiero decir, no, hay es ciertos claro, no es desplazamientos. fácil, Claro, no sí, es sí. fácil, no es fácil, sí. Y también la oferta a veces es tremenda y uno no tiene tiempo a ir a todo y sin embargo pues le gusta más un género que otro, ¿no? Pero yo estoy seguro, como para todo, para gustos colores, y habrá gente que le guste más, pues no sé, la ópera seria, llamémosla así, que la ópera ufa o que la opereta o algo de esto, pero seguro que también se disfruta viendo, no sé, a mí este espectáculo en concreto me parece un espectáculo muy disfrutable para todo el mundo, además. O sea, es un entretenimiento divertidísimo porque al final es todo ello un disparate, de un disparate tras otro, además. No hay apenas lo que decía antes José Luis, ¿no? Va todo rodado con una música maravillosa, con una orquestación maravillosa. En fin, es un disfrute grande, ¿no? Aquí en esta casa, que además hay una orquesta y un coro espectaculares, da gusto. Yo creo que es una obra, pues eso, muy disfrutona, ¿no? Podríamos decirlo así. Porque además, ahora que hablas de la orquesta y de todo esto, cuando me preguntabas, bueno, yo aporto, ¿no? Cada uno aporta al personaje su toque, su cosa, ¿no? Dentro de lo que se pueda, porque quieras o no, la gente reconoce las canciones de Luis Mariano, ¿no? Un poco el estilo. Pero bueno, también es que la orquestación es maravillosa y tiene mucho que ver también en este caso Oliver, que las ha mejorado. Hay ritmos, hay ritmos y cosas que están... Sí, han cambiado algunas. Eso es, están aún más resaltadas, ¿no? Para, Sí. digamos, en el tipo este swing, pues está más resaltado con... Bueno, Sí, quizás lo que él hemos puede cambiado- hablarlo más, ¿no? Pero... Lo que hemos cambiado básicamente es la percusión, porque en este tipo de obras que son un poco crossover, digámoslo así, la notación de la percusión en cosas que son, pues digámoslo, tribales, como por ejemplo el número tuyo, Tony, o en swing o cosas de boleros o demás, es una notación, es quizás la parte de la notación más imperfecta en la música clásica, ¿no? Simplemente se deja un poco, se anota una escritura más o menos estándar, digámoslo así, pero que eso no dice verdad, ¿no? Si eso no tiene groove, como dicen los jazzistas, o feeling, o llamémoslo, o sabor, como dicen los latinos, lo que sea, pues entonces se te queda a medias. Y esto era quizás mi mayor preocupación desde inicio, desde que comenzamos esta aventura de este Cantor de México, era esto, era lograr que los ritmos no suenen parecidos a un bolero o parecido a una banda de jazz, sino que fueran auténticos, porque si no me parecía que íbamos a fracasar, ¿no? Entonces, en lo que sí es verdad que he cambiado entero desde el inicio es toda la parte de la percusión. Y luego, aparte, bueno, pues ha habido que escribir cosas porque la versión de Emilio Sagi es muy diferente a la original, hay algunos cambios y entonces pues sobran algunos fragmentos y hay que añadir algunos fragmentos para determinados pasajes, pues porque hay que hacer cambios de escenografía o cambios de vestuario o demás, y entonces ahí sí que he escrito determinados puentes o números no enteros, pero casi enteros para lograr esos cambios. Pero bueno, un poco a imitación de lo que ya estaba escrito por Francis López, ¿no? O sea, sin tratar de inventar nada, que en este sentido estaría siendo muy irrespetuoso con la obra. ¿Entre 2017 y 2022 ha habido también cambios o esta es exactamente la versión? No. No, esta es exactamente la versión, estoy pensando si hemos cambiado algo aquí, no, esta es exactamente la versión que hemos hecho en 2017, sí. Habéis hecho una edición propia, entiendo, ¿no? Bueno, basada en la... Esto además no se puede decir mucho públicamente porque los materiales son de alquiler. Pues este es el momento ideal. Sí, efectivamente, sí, ahora que nadie lo está viendo y Esto nadie no lo está sale de grabando. aquí, Pero bueno, no ha quedado más remedio. No, yo creo que se pidió permiso, además, en su día, creo recordar, cuando se hizo en el Teatro La Zarzuela, yo estaba entonces de director musical allí, pedimos permiso a la editorial porque había que efectivamente cambiar muchas cosas, ¿no?, de la partitura, sí. Siendo fiel siempre al estilo, ¿no? Que es lo que Sagi también decía en sus entrevistas. Sí, claro. Sí, tratando de efectivamente o sea, todos los añadidos, puentes, cambios, etcétera, etcétera, es siempre tomando material temático, digámoslo así, o sea,
cosas de la música que ya han aparecido, no inventándose nada nuevo, ¿no? Y eso sí, hay que orquestarlo, escribirlo, hacer algunos cambios de tono, alargar cosas, acortar otras, pero siempre desde ese punto de vista. Eso yo recuerdo que llevó un tiempo grande. Cuando empezamos a hablar de la programación de la obra, pues a lo mejor 2 años antes o año y medio antes de largo, pues empezamos ya a trabajar en el departamento musical del teatro en todo esto, con mucha calma y poco a poco, pero bueno, sin descanso, a ir preparándolo, porque sabíamos que iba a llevar muchísimo tiempo la preparación de la edición, ¿no? de los materiales. El texto también, ¿verdad? Porque el original está en francés y entonces la traducción es de Enrique Viana, ¿no? Me consta. Sí, de los cantables, de los cantables, números cantados. sí. Del otro yo creo que es de Emilio. Yo también creo que es de Emilio, el texto hablado. El texto hablado es de Emilio y el otro es de Sí, de porque Enrique Viana. las versiones que hay, digamos, en castellano No de son Luis Mariano los no mismos, son no son el iguales. mismo texto. No son iguales, Pero son de los Enrique cantables Viana. sí son de Enrique Viana. Eso. Entonces lo habéis cantado en francés y lo habéis cantado en esta versión. En este caso, José Luis. Sí. Sí. Perdona, la pregunta. Sí, que lo habéis cantado cantado en en la francés. versión francesa y lo habéis Sí, cantado en versión esta, francesa. en esta Sí, sí, versión. sí. Y funciona. Sí, exactamente igual. Sí. Exactamente igual. Sí. De hecho, José, yo no sé cómo no se ha hecho el lío cuando estábamos en Madrid, porque Pues- iba a Lausanne poco Sí. después, entonces él estaba estudiándose Mientras los textos y las sí, canciones en uno y sí, otro. fue un trabajo de locos. Sí, Estaba en era el este apartamento, mientras que cantaba una cosa estaba aprendiendo lo mismo, pero y de hecho, cuando volví a retomar, me venía el ruiseñor y la tatine fue une fille- me venía en francés, no me venía en Bueno, castellano. tenemos a pero, Rosy que nos suelta frases en francés sí, perfectamente. bueno, ya Y ella es función, una diva claro. y dice, lo que quiere. habla en el ¿no? idioma Está que bien. quiere, lo que quiere. Claro. Nah, sí. Y sobre esto, porque me imagino que en la época también habría mucha improvisación en el momento de la actuación, ¿no? Y muchas libertades. ¿Ahora se deja todo atado y bien atado? Bueno, sí, se deja todo atado y bien atado Sí. para ¿Y luego para qué? desatarlo. Y en este caso Rosy, que es, bueno, lo primero es una compañera increíble y es una... Espectacular. Es una maravilla, sí, en todos los sentidos. Pues luego es la artista que todos conocemos y entonces en el escenario es una caja de sorpresas, porque siguiendo siempre el mismo guión, pero cada día es un poco diferente, cada día sale por aquí o lo lleva por allá, o te guía, o te contesta una cosa parecida y da mucho juego. Es muy divertido, la función con ella es muy divertida. Aunque hay que decir que lo que parece improvisación tiene unos fundamentos, una estructura sólida debajo, porque si no, no se puede improvisar. Claro. No, al final, el número de la jaula, cuando yo estoy encerrado al final, Sí. parece que está ella apuntando, pero claro, está apuntando, pero está todo al detalle, sí, ¿no? claro. Pero es lo bonito es eso, ¿no? El hacer como que parece que está todo improvisado, ¿no? Dentro de que ella hace sus cosas, ¿no? Así como dices, pero más o menos siempre son las mismas. Y Entonces sabe muy bien cuándo hacerlo. O sea, en los sitios que está ella sola y muchas Sí, veces pues sí. lo gira por aquí o por allá y es muy divertido. Hace que la función esté muy viva también. Sí. ¿no? Entiendo que también el público muchas veces, o la respuesta del público durante la función, hace tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Sí, Es la interacción que, gracias a que no llevamos mascarilla, Sí, ya es de nuevo. claro. sí, se agradece muchísimo. Sí, siempre lo que te llega del patio de butacas hace que la función tenga un ritmo u otro, eso es así. Pero en todas las funciones, además, no solo en la opereta o no solo en nuestro cantor de México, de lo que estamos hablando, sino en cualquier función, el feedback que llega del patio de butacas, las reacciones del público, siempre hacen que el ritmo sea diferente cada día. Y esa es la grandeza, ¿no? También, de que cada día es, a ver, esta pausa es más larga, esta pausa es más corta, esta frase ha hecho gracia y esta que es muy graciosa no ha hecho ninguna gracia. Eso también pasa. Claro. Bueno, incorporarlo al final, ¿no? No sé si tenemos a alguien del público que haya estado el día del estreno, pero el día del estreno ya nada más empezar nos pasó una cosa muy graciosa, que Rosy cuando estaba vistiéndose encerrada la cremallera no subía. Sí. Nosotros no lo veíamos. Tenía porque- totalmente rota de arriba abajo. Claro, O sea, y toda la nosotros- espalda se veía casi, bueno, todo lo que lleva, toda la faja y todo lo demás. Y nosotros no lo Pero veíamos bueno. porque ella estaba encerrada al principio entre estos Sí. espejos que salen, ¿no? Sí, sí. Pero de repente ella tiene que decirme, además en ese momento habla conmigo y tiene que decir, maestro, cuando quiera, y al final discute conmigo porque dice que le llevo el tempo muy lento y todo esto, y ahí me suelta, de repente me dice, y lo de la cremallera también me... Y digo, pero eso es culpa mía, y me dice, también es culpa suya. Sí, sí. Y bueno, pues todo lo que le va pasando ella lo incorpora a la Ya acción. desde el y entonces es muy inicio, divertido, cuando ¿no? estaba encerrada, empezó, y no me sube la Y no me sube cremallera, la no sé qué, no sé cremallera, cuánto, sí, empezó fue a un momento meterse. muy divertido. Pero bueno, era verdad, sí. Cambiando de tercio y volviendo al público. En la segunda escena del segundo acto,
dice Vicente a Eva: ya he comprendido que para ti el gran amor está pasado de moda y que claramente la aventura tiene mucho más encanto. Según datos de septiembre, tras una década de vida, Tinder acumula unos ingresos de aproximadamente 2.850 millones de dólares, así quieren acabar el año, y lidera un mercado con más de 1.500 aplicaciones. Igual no hemos cambiado tanto. Estos hábitos de consumo rápido, de todo, difieren bastante de los procesos de cocinado lento de muchas cosas como las que se hacen sobre los escenarios, ¿no? ¿Cómo podemos hacérselo entender esto a la gente? Esa es una buena cuestión. Invitándolos a acercarse. Sí. Recordamos todos la gran experiencia que tuvimos en el ensayo general, Sí. con un público por debajo de 30 años. El éxito fue clamoroso. Quiero decir, gente joven y gente muy joven que no se acerca nunca a la ópera, a la opereta y a la zarzuela, ni mucho menos, que aquí tienen la oportunidad de hacerlo en los generales porque el teatro apuesta por este formato de público joven, y siempre nos consta que la reacción del público joven y muy joven, muy joven, muy joven, Menores de 30 años. de creo que 30, eso de lo 20, de vemos. 18, de 15, de gente muy joven. Ven un espectáculo en directo por primera vez, gente que baila, que canta, músicos en el foso, todo en vivo, todo en directo, sin ninguna pantalla en medio, sin un iPad, y se están 2 horas ahí gritando y aplaudiendo a cada 10 minutos. Yo creo que de todas formas hay efectivamente muchas cosas pueden suceder muy rápido y la vida va a una velocidad tremenda en muchas cosas, pero yo creo que hay determinadas cosas que siguen siendo igual, ¿no? La frase es: no hay atajos. Porque si los hubiera, yo creo que alguno ya los hubiera descubierto. O sea, si para poder cantar o para poder dirigir o para poder hacer cualquier otra actividad o una carrera, la que sea, se pudiera hacer ¿sabes?, en unos meses, en vez de dedicarse tantas horas de estudio y tanto trabajo, yo lo hubiera descubierto ya. O sea, seguro, lo hubiera intentado por lo menos para ahorrarme tiempo. A veces nos venden que sí. No lo hay, no lo sé. Pero es mentira. Al menos Claro. es una excepción enorme que Claro. la venden a bombo y platillo. Pero eso es Sí, mentira. yo creo que hacer una buena paella sigue llevando el mismo tiempo ahora que hace... Es que soy muy fan de la paella. Sigue llevando el mismo tiempo ahora que hace 50 años. Creo, no lo sé, pero me imagino que sí, hacerla bien y demás. Y por lo que me cuentan los amigos que tengo aquí en Valencia y que todo el ritual, ¿no?, de hacerla a la leña y de no sé qué, se ponen por la mañana y están... Eso es lo que te no ha gusta cambiado, aquí, el ¿no? ritual, Eso el me ritual, gusta, ¿no? eso me El gusta. ritual antes. Eso no ha cambiado, pues esas cosas yo creo que no van a cambiar nunca porque no hay atajos, no hay manera de... Bueno, y con la voz pasa otra cosa, ¿no?, que también va evolucionando con el tiempo, Claro, ¿no? claro. Y ahí se podría hablar mucho de la propia evolución y la elección de los personajes, Sí, sí. ¿no?, conforme evoluciona el propio cuerpo. Ahora, pero déjame retomar lo que has dicho de cómo hacemos que el público o que la gente joven entienda yo creo que nuestro gran reto es lograr que la gente se acerque a los teatros, porque lo que van a descubrir les va a apasionar. O sea, es que es así. Lo que pasa es que no conseguimos del todo aún que se acerquen. Pero no solo el público joven, sino todo el público. Cuando alguien, de repente, de la edad que sea, a mí me suelta por la calle o en familia, es que a mí la ópera... Claro, decir es que a mí la ópera o es que a mí la zarzuela es como decir es que a mí el cine, ¿no? O es que a mí la lectura, que coño, hay lecturas de todos tipos y todos colores, hay cine, películas de todo. Siempre encontrás una película que te guste, seas como seas. Pues en la ópera, en la zarzuela pasa lo mismo. Hay que conseguir que se acerquen. Y si conseguimos eso, yo creo que está garantizado porque funciona. El espectáculo en vivo funciona. La carnalidad, ver sudar a la gente, ¿no?, verla allí enrojecerse, el sonido, eso yo creo que tiene un atractivo y un empaque y engancha muchísimo. Yo como público me engancho a eso siempre. La propia temática, ¿no? Porque al final muchas veces digo, bueno, que esto puede estar más pasado. Hoy vemos ópera que se hace, que puede gustar más o menos, ¿no? Y hay veces que las producciones son más acertadas o menos acertadas. Pero se puede modernizar, mostrar de otras maneras, las puestas en escena, etcétera, etcétera, porque al final las grandes obras de arte en general, no me refiero solo a la música, sino en general en todo, pues tratan temas como los celos, la pasión, el amor, la muerte, la vida, y esos son cuestiones inherentes a la condición humana, no van a pasar de moda jamás, porque da igual ahora que dentro de 500 años va a seguir siendo una preocupación nuestra y vamos a seguir
sufriendo por ello, ¿no? Y demás. Entonces yo creo que eso siempre va a estar vigente. Y quizás lenguajes como este es más próximos al público, Sí. Claro, ¿verdad? claro, También sí. el movimiento escénico, Sí, ¿verdad? sí. El colorido, la hacen especialmente sensible a que, Claro. a que guste a Claro, primera sí. vista. Sí, sí. Y son puertas de entrada para el público que son indispensables, por eso hay que servirlas. Nadie puede despreciar esto porque supuestamente es más fácil, más ligero. No, al contrario. Está servido con una elegancia, con una dedicación, con una profesionalidad. El espectáculo es enorme. Gente bailando, gente cantando, gente, actores. Quiero decir que está hecho con mucho empaque, tiene mucha dificultad técnica, artística. Y si con eso además se consigue que sea una música que enganche, ya es una puerta de entrada perfecta para el tema. Ahora, que mentiríamos si dijéramos que no nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Eso es verdad. De verdad, Eso es mentiríamos. ¿Y qué tal con la orquesta? Porque no está acostumbrada tampoco a este repertorio, ¿verdad? Es otro lenguaje. Sí, pero sí, es otro lenguaje, efectivamente, y no es lo que ellos están acostumbrados a hacer. Pero al final la orquesta lo está recibiendo también con un soplo de aire fresco. Yo he de decir que además esta orquesta particularmente es una orquesta a la que le tengo mucho cariño, porque me parece una orquesta maravillosa, de una calidad tremenda, ¿no? Y siempre hemos tenido una buena relación profesional. Me parece que ellos... A mí me ilusiona y me gusta mucho también ver la complicidad en la cara de los músicos, ¿no? De la propia orquesta, de que se lo están pasando bien, de que para ellos también es un soplo de aire fresco de repente, de venir a hacer Ana Bolena, ¿no? Era lo que estuvo. Sí. Y ahora viene Bohème, en fin, dos dramones. Pues en el medio de esto viene una cosa ligera, de pasárselo bien, de tener que convertirse de repente en una banda de Broadway, a tener que ser una orquesta que toca un mambo, a convertirse en una orquesta casi tribal, ¿no? Amazónica o lo que sea, por supuesto, mantener, por ejemplo, en el interludio la compostura de una orquesta clásica con mucho aire español detrás, folclórico, pero como de repertorio clásico. En fin, te exiges estar continuamente, ser muy camaleónico, y al final... pues la calidad de la orquesta, cada una lleva a su terreno, lo maneja como puede. Cuanto mayor es la calidad de la orquesta, pues siempre mejor van a afrontar esos retos, ¿no? Y en este caso yo creo que nos estamos divirtiendo mucho todos, lo estamos pasando muy bien. Quizás aquí la mayor dificultad, no solo aquí, en todos los sitios, por este tipo de música, para nosotros es el balance, porque como decía antes José, es una música que se ha grabado con micrófonos, que a veces se ha hecho con micrófonos. Nosotros lo estamos haciendo pues como cualquier opereta, zarzuela o ópera, ¿no? Lo estamos haciendo efectivamente sin microfonar y sin nada. Y el balance es difícil, es complicado. Es quizás lo que más trabajo nos ha dado, que ya lo esperábamos también, ¿no? Que esto podía pasar. Pero vamos, todo el trabajo está siendo un disfrute. Sí, sí. Porque la orquesta, ¿qué tamaño tiene? ¿O lo habéis Pues no sé reducido decir también? exactamente ahora mismo, pero yo creo que son unos 65 músicos aproximadamente, ¿eh? No sé ¿Lo habéis si me- adaptado también esto? ¿La orquestación? No, la orquestación es la que venía Ok. originalmente en la obra de... O sea, en el orquestador de Francis López, que no es el mismo quien orquestó, sino un ayudante de él. Y hemos mantenido la que viene, pero que es una orquesta de gran formato, digámoslo así. O sea, quizás Sí, en la no es madera... pequeña, no es pequeña. ¿Eh? No es pequeña. No, para nada, para nada. O sea, es una orquesta con la que afrontarías... Tiene menos madera, por ejemplo, que la Bohème, que va a sonar ahora aquí pronto, pero, por ejemplo, tiene mucha más percusión que la Bohème. En el número de cuerdas será parecida. Sí. En fin, pues eso, no es pequeña para nada, ¿no? Estuve leyendo las notas de Sagi, entrevistas y las notas al programa y todo esto de cuando se hizo en la zarzuela. Y decía Sagi, la obra no pide ni admite segundas lecturas. Por lo tanto, nos encontramos ante un homenaje a la obra de arte en sí, al arte por el arte. Y voy a citar unas palabras del filósofo catalán Norbert Wilmeny en un libro reciente que se llama Moral Barroca, en el que compara la situación actual con la situación política, social en el 17 español, en el siglo de oro. Y me voy ahí porque tanto Boris Izaguirre, que escribió unas notas, como el propio Sagi, insisten mucho en la estética barroca de esta opereta. Contra la fragilidad de la certidumbre racional, la personalidad barroca se reafirma en su propia creación de la realidad. Cuando el ámbito de la moral está vacío o decaído, todo es en contraste, espectáculo y consuelo. Entonces, quizás tenemos que entender que esta obra nos viene especialmente bien en un tiempo pospandémico en el que necesitamos más que nunca celebrar el arte,
¿no? Igual que lo necesitaban en el 51, cuando tenían una guerra mundial tan reciente y donde muchas veces confundimos o no queremos confundir el arte con el ocio, pero en esta vez, más que nunca, arte es igual a ocio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que además, en este caso concreto, efectivamente, es una obra que uno sale con una sonrisa y con alegría y con ganas de cantar y con ganas de celebrar la vida en fin, en tiempos pospandémicos, en fin, lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, el arte al final está para todo un poco, ¿no? Está, por supuesto, también para entretener, pero está para entretener, está para ser un reflejo de nosotros mismos, para poder mostrar lo que no nos atrevemos a decir sobre nosotros mismos, lo podemos mostrar en un escenario y hacer al público, vamos, a todos nosotros, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos siendo. En fin, desde luego tiene unas características, a mí me parecen muy sanadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para una sociedad. Y no me refiero solo a esto, sino me refiero efectivamente al teatro, a la lectura, a las películas, a todo tipo de género. Y me parece que es una cuestión que no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar ni de prescindir de ella. Precisamente esto que contabas nos lo ha hecho llegar buena parte del público con el que hemos tenido la oportunidad de hablar después de las funciones que hemos hecho ya, que esto te lo comentan. Qué suerte poder disfrutar de estas funciones en tiempos como los que vivimos ahora. Y es justo esto, ¿no? La gente viene de pasarlo 3 o 4 años muy disparatados y lo que nos queda, porque como está siendo hoy en día, aún hay muchos problemas por solucionar. Y claro, una función de este tipo que transmite felicidad sin nada más, como decía Saji, sin ninguna otra lectura, y no hay que buscar 5 piernas al gato, ni 4 ni 3. Es lo que es una función para divertir, que la gente que viene sale con una cara de felicidad. Nosotros mismos salimos con una sonrisa después de las funciones, que vale la pena disfrutar. Pues invitamos ahora al público a que si quiere participar en el debate, en la charla, lo haga. Creo que les quieren pasar un micro por allá. A lo mejor se me oye. Ah, vale, pues sí. Sí. Bueno, primero buenas noches. Yo les quiero transmitir a los tres la sensación que yo tuve cuando salí. Yo tenía una pequeña espinita porque este año no íbamos a ver zarzuela, pero no tengo más que palabras de agradecimiento por lo que disfrutamos, por lo que sentimos y porque a mí me costó literalmente, cuando terminó la función, después de los 15 minutos de aplauso y de no poder volver a tomar contacto con la realidad, me costó trabajo poner los pies en el suelo. Yo llegué a mi casa, desde el trayecto de aquí a mi casa, y la sonrisa no se me borró, pero no era una sonrisa ligera, era una sonrisa de oreja a oreja literal. Entonces, mi gratitud por cómo se montó el escenario, por la elegancia de Daniel Bianco en este caso, por la grandeza del Teatro de la Zarzuela, y gracias a Lesas por habernos traído una opereta por primera vez. De verdad que yo creo que el reto está conseguido. Para mí es un sobresaliente. El esfuerzo que hacen todos es extraordinario y titánico. Me gustó mucho la complicidad que tiene Oliver con la orquesta y con el público. Y luego decirle también que yo creo que estamos llenos de prejuicios. Nuestro género lírico, porque para mí, aunque sea un género chico o una ópera, lo que ustedes quieran, yo recuerdo que una de las últimas conferencias que tuvimos aquí la suerte de tener, si no me falla la memoria, creo que era José Luis Martínez, el director José Luis Martínez, que dijo textual: hay muchas de nuestras zarzuelas que son mejores que muchas de las óperas que vemos. Yo con eso me quedo. Muy orgullosa de seguir escuchando zarzuela, porque me sigue haciendo vibrar como cuando era pequeña y la escuchaba en mi casa. Y darles las gracias a los tres, porque lo que hizo Sola es fantástico y lo que hizo Bilú también. Entonces realmente es un canto a la alegría y a 2 historias de amor,
una que ya se veía venir y a otra que es, bueno, tan incipiente y tan sorprendente como la que me pedí. Entonces, yo aún estoy sorprendido. Palabras de gratitud para lo que me han hecho ustedes sentir. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, realmente es así. Sí. Bueno, ese momento del final de la obra para nosotros es muy emocionante, con el público cantando. Es un momento muy bonito porque además uno siempre piensa, ¿no? Dices, bueno, en el estreno, que no sé, a lo mejor están más ¿Cómo serios, responder a la gente? ¿Sabes? No pedir al público cantar, no sé si te entra esa duda, ¿no? Y cuando ves la respuesta del público divirtiéndose, cantando, aplaudiendo, para nosotros es muy emocionante, muy emocionante. Sí. Este es el mejor regalo que podemos recibir. Sí, sin duda. O sea, no, claro, porque al final todo está hecho para que el público y nosotros mismos podamos compartirlo, divertirnos con franqueza, con tranquilidad, sin prejuicios, y recibir ese apoyo y ese cariño es a lo único a lo que podemos aspirar. De hecho, para eso nos dedicamos a esto. Es que no hay, claro, el motivo de que nosotros hagamos esto no es otro, ¿no? Que el de estar ahí, el de hacer disfrutar, ¿no? O tratarlo, intentarlo por lo menos. Sí. Claro. Bueno, por mi parte también dar la enhorabuena. Yo creo que yo estuve el día del estreno y los que estábamos allí no nos esperábamos algo así. La puesta en escena luminosa, muy colorista, con esa especie de mezcla de Diego Rivera y escenario fallero, que también era una combinación que a todos nos sorprendía, pero que encajaba a mil maravillas, ¿no? Y que además muy divertida, en el sentido de mucha gente en el escenario, con unos movimientos muy complejos, muy dinámica a la hora de los intérpretes y el coro moverse. Y bueno, primera pregunta, una obra tan divertida, ha dicho el maestro que realmente se disfruta, pero ese disfrute repercute en la interpretación. Y ya segunda pregunta, la obra además me llama la atención porque, bueno, tanto José Luis como Antonio, ustedes son pues cantantes de repertorio clásico, el Fausto, el Don Giovanni, el Iago, el Otelo, y de repente se transforman y participan en un Cantor de México donde prácticamente tienen que bailar con bailarines profesionales y es un tipo de formación que no se tiene en los conservatorios, ¿no? Luego me imagino que también la vuelta a la realidad, a volver a interpretar papeles de ópera seria, aunque bueno, ¿cómo es esa transición y cómo han tenido que preparar esos personajes que al final tienen que incluso bailar en el escenario y no ser demasiado patosos, ¿no? No, bueno... Yo lo que hace José Luis no lo llamaría bailar. Perdona, el Acapulco, se estará refiriendo al Acapulco. Nosotros bailamos el Acapulco con todo el ballet y parecemos unos más. Un baile ahí con Silvia espectacular. No, sí, estás la de verdad una que elegancia. Es un trabajo muy bueno de Nuria, de siempre. Y bueno, a mí me conoce hace mucho. Yo bailo fatal, pero no sé, tiene la facilidad de hacerme mover y aprenderme los movimientos geniales que luego dan el pego, es verdad. Y parece que lo estamos haciendo como realmente todo el ballet, ¿no? Sí, pero al final lo que ocurre, con relación a si interpretas papeles más serios, luego cómo te metes en esto, los procesos creativos no se difieren mucho. Llegamos a divertirnos mucho porque hemos trabajado mucho. Es decir, hemos ensayado durante un mes. Y el proceso de montar la obra es complejo, en este caso, y en un Otelo también. Quiero decir que el proceso de ensayos y de ir hilvanando las escenas, los textos, los movimientos coreográficos, que a veces en ópera seria parece que no estén, pero también hay coreografías, aunque no sean bailadas. El proceso creativo es muy similar, y es querer meterse allí y jugar a eso. Quien no quiera meterse, pues que no se meta, pero el proceso creativo es similar. Si tienes el corazón de meterte allí, pues fenomenal. Es también la virtud, digamos, ¿no? de ser, como has dicho la palabra, camaleón, ¿no? Sí. La orquesta lo hace, ¿no? Pues nosotros, ¿por qué no? Sí. Poder cantar un tipo de repertorio, entre comillas, pero es bastante similar a cualquier otro repertorio. Darle ese estilo, esa manera,
pero bueno, al fin y al cabo, en todo el repertorio te pide ciertas cosas por un lado o por otro, ¿no? Y lo hacemos siempre. También cuando es así somos afortunados, porque al final poder cantar Mozart, poder cantar Verdi o poder cantar claro. Francis López es una fortuna. Exactamente, también la experiencia de los años, ¿no? De tantos años, te hace atravesar por muchos papeles, por ciertos pasajes vocales, cómo vas evolucionando, cómo vas tanteando esto, también ya lo hemos hecho, no es algo nuevo. Bueno, es nuestro trabajo, digamos, diario, ¿no? Sí. Sí. Y lo pasamos muy bien, la verdad que lo pasamos muy bien. Sí, lo pasamos bien. Bueno, sobre todo cuando ves que todo fluye bien y que todo va saliendo bien, pero más, claro, ¿no? Pero sí que es verdad, lo pasamos bien. Se va conjugando un poco porque uno efectivamente va disfrutando mucho, porque es una cosa diferente, que nos saca de la rutina habitual, que nunca es rutinario, nada, pero bueno, es un repertorio diferente y demás. Pero me pasaba una anécdota con Pauline, una de las pianistas de la casa que es la que se encargaba de la producción, que es una artista maravillosa y un talento. Nos reíamos mucho porque, claro, cuando ya arrancas con la orquesta y estás en los conjuntos y empieza a funcionar todo y demás, y la orquesta empieza a sonar con la calidad que tiene y todo esto, pues a uno le apetece, estás divirtiéndote tanto, te gusta tanto lo que está sucediendo que empiezas a abrir los brazos más de la cuenta, ¿no? A disfrutar, a moverte más de la cuenta. La consecuencia inmediata es que el sonido de la orquesta hace así. Y la siguiente consecuencia es que a ellos entonces deja de oírseles ya, ¿no? Y entonces era una cuestión tremenda. Yo siempre hablaba, Pauline la tenía escuchando fuera y estábamos continuamente comprobando el balance. No, tiene que ser menos. Aquí podemos dar un poco más, aquí un poco menos, ¿no? Y era como la cosa de, uy, me apetece soltar el brazo y ponerme te apetece casi bailar y estás ahí quieto, contenido, sin moverte, agachado, intentando controlar el volumen. Bueno, esta cosa de conjugar, ¿no? Pero realmente sí que lo disfrutamos mucho, sí. Hola. Buenas tardes. Yo la verdad es que no soy un experto en el mundo lírico, digamos que soy un espectador recién llegado. En el 2020 vi mi primera zarzuela aquí en Les Arts y también decidí ver mi primera ópera y he empezado a repetir y repetir y repetir desde entonces. Sí que es verdad que la primera empecé con El barberillo de Lavapiés, luego con... ¿Cuál fue la del año pasado? Doña Francisquita, que también fue una adaptación, y en las tres he venido a Perspectivas, aquí. Y claro, pues tengo algunas dudas, por ejemplo, yo pensaba que había venido a una zarzuela y resulta que es una opereta, entonces me gustaría también que me explicaseis. Tengo varias preguntas que hacer que he ido apuntando. Una sería esa, no la siguiente, sino lo que a mí me ha pasado como a ti, que yo me fui a casa con una sensación de alegría y decir, pero yo como esto no lo he descubierto antes. Con lo cual me alegro mucho que se fomente al público joven con los ensayos generales para que ellos también puedan descubrir, porque yo soy del 79 y yo me arrepiento mucho de no haber ido a una zarzuela antes, porque ahora estoy enganchado y de hecho viajo a Madrid, no todos los años, pero de vez en cuando, es una ciudad que está bastante cerca. Yo ya no voy a ir a la Gran Vía a un teatro o a un musical, es que me quiero ir al Teatro de la Zarzuela a ver una zarzuela. Sí, desde luego que sí. Y bueno, respecto a la adaptación, no sé si habéis hablado que es una adaptación, que no es literal, ¿no? Lo que se estrenó en su momento en París. Entonces me gustaría saber si la adaptación también fue de tu personaje a nivel sexual, ¿no? Que cambias... Creo que sí, que es una Eso idea, es una idea nueva de la adaptación. Es una idea de la adaptación. No, porque me sorprende, porque, a ver, yo soy hijo de... O sea, nací ya en democracia, pero sí que es verdad que la zarzuela, como siempre me ha chirriado un poco o no me ha traído, lo que habláis vosotros, que el producto español, que a veces no lo valoramos tanto, tal vez influenciado un poco a lo que tú comentabas, ideas un poco que se estaba... Yo la idea que tenía de zarzuela era igual a franquismo, dictadura. Eso es, yo no quería decir mucho antes, pero esa es un poco la idea que siempre... Pero esa es la imagen que yo tenía hasta entonces de la zarzuela, que ahora la he roto por completo.
Y eso, pues no, quería saber si eso es una adaptación, y imagino que no, en aquellos entonces no sería así. Tu personaje. Creo que en el 51 no fue así, No fue exactamente, así. No. el personaje de Bilú. Y como cantantes del mundo lírico, no sé si has comentado tú que en los conservatorios sí que se estudia ese tipo de zarzuelas y operetas, pero la dificultad que tiene interpretar, bailar, ¿sabes? ¿Cómo os preparáis ese tipo, ¿sabes? Porque no sé si habéis hecho ópera, la ópera es muy diferente porque es todo cantar, cantar, cantar y no hay una interpretación. Y los pros y contras, luego la última, parece que esté yo en el Palacio de Amangró haciendo preguntas a la portavoz del gobierno. La última pregunta sería los pros y contras de continuarlos, porque habéis dicho que desde el 2017 más o menos lleváis haciendo lo mismo, ¿no? Pero me imagino que no siempre habéis continuado los mismos. No, se hizo el 2017 en la zarzuela y ya no se ha vuelto a hacer. Y no se ha vuelto a hacer hasta ahora. Hasta ahora. Hasta Claro. aquí, sí, sí. Entonces los personajes han ido cambiando o habéis sido los mismos. No, bueno, nosotros coincidimos había dos repartos Había en el dos Teatro de la repartos, sí. coincidimos, unos, Sí, sí, unos días Porque sí, no es lo normal, me Vamos imagino yo alternando. en el mundo lírico, que no es lo normal coincidir siempre los mismos después de varios años. Bueno, sí que en este caso sí que No, por saber ha habido- los pros, a nivel de ensayos, los pros y contras de una persona. Si yo ya he hecho muchas funciones, yo ya me lo sé, ¿sabes? Entonces, los pros y contras de empezar con alguien nuevo. Que No, tiene pero que- en este caso no ha sido así, No lo ha sido habíamos así. hecho Sí. Bueno, todos. pero ellos dos, pero ha habido actores que sí, José Luis, por Sí, ejemplo. vale, sí, había gente sí. que se incorporaba Por eso nueva que a la a programación. nivel de Sí. preparar, me gustaría saber los pros y contras de continuar las mismas personas, que ya lo sabemos todo, de Claro. empezar uno nuevo, que le tengo que enseñar, que igual también es enriquecedor, no lo sé. Es la última pregunta y ya. Yo creo que sí que es enriquecedor, el que, quiero decir, porque al final cada uno aporta al personaje un poco su visión, su manera de hacerlo. Aquí además ni Emilio ni Nuria son gente que coarte la creatividad de cada uno, sino que van guiando, y en este sentido yo creo que por lo menos a mí me ha resultado muy enriquecedor ver las aportaciones de la gente que se ha incorporado nueva, que no son ni mejor ni peor que lo que se hacía antes, sino diferente, ¿no? Y en este sentido descubres diferentes ángulos de los personajes, ¿no? Ahí está el secreto de directores de escena, ¿no? De Claro. poder, conocen al personaje, conocen a la Claro. persona y poder sacar todo lo que pueden de esa persona, Claro, ¿no? Todo lo que te da y poder exprimir todo lo que puedes, ¿no? Claro. Dentro de un personaje, por supuesto, pero siempre da un poco más. En este caso, Nuria también ha aportado su granito Claro, de arena a claro. cada personaje, ¿no? Que ha dado un punto más, ¿no? También, ¿no? Tampoco es una novedad, porque eso ocurre a menudo, que algún compañero cambia y llega otro, y no es una novedad. Y la manera de integrarse, la gente viene con el trabajo hecho, solo hay que tener feedback, estar receptivo, ir a favor, ¿sabes? Trabajar juntos bien y funciona siempre bien. Y siempre, como dice Oliver, es enriquecedor, porque al final... ¿no? Todo el mundo aporta algo, aunque sea diferente, aporta algo que te hace estar siempre... es como si fuera nuevo cada día, y eso es enriquecedor. Respecto, creo que preguntabas al principio la diferencia entre... Vale. Zarzuela, como digo, es una palabra muy grande, que muchas veces se dice género chico, pero el género chico es solo una parte de la zarzuela. Es la zarzuela del teatro por horas. Zarzuela abarca desde el barroco, desde la zarzuela barroca hasta, digamos, 1940, 1950, donde hay un parón, pero después ahora se están haciendo, se sigue escribiendo cosas y demás, ¿no? O sea, que digamos que es un género muy grande, es una palabra muy grande, porque bajo la zarzuela incluso se ha hablado algunas veces de la ópera española. Digamos que hay una parte de la zarzuela que es la única diferencia con la opereta, es el idioma. O sea, hay una parte de la zarzuela que es exactamente igual que la opereta alemana, que el Singspiel, que la opereta francesa. Lo único que la opereta francesa es porque se habla en francés, la opereta alemana porque se habla en alemán y la zarzuela porque se dice en español. Ya digo que es una parte nada más, porque luego hay la zarzuela grande en 3 actos que pretendía, como decía antes, desbancar a la ópera italiana en la segunda mitad del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esa parte, en ese sentido, la única diferencia es el idioma. Y, claro, y por supuesto, los temas que trata, ¿no? Porque al final el género chico, sobre todo, la zarzuela por horas, pues lo que
trata es un poco de cosas que son de nuestra idiosincrasia, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De temas de lo que está pasando en España, de lo que está pasando en Madrid, etcétera, etcétera, mientras que otro tipo de opereta pues a lo mejor habla de lo que está sucediendo en otras, en fin, digamos que es un poco más autóctono, por decirlo de alguna manera. En el 17, Calderón pone en boca de su personaje Zarzuela una definición del género. Ya en el 17 Claro. dice, Zarzuela es aquella obra pequeña en la que se canta y se representa y que sirve como acaso, o sea, como entretenimiento. Claro. Así lo define Calderón en el 17. Claro. Y esa definición sigue valiendo, ¿no? Sí, sí, a totalmente. través de las evoluciones que ha vivido el género. Totalmente, sí. Una de las cosas que has preguntado, bueno, que has comentado, Sí, has dicho alguna... que te voy a tener que decir que no estoy muy de acuerdo, es que has dicho que claro, que para la opereta o para la zarzuela tenemos que bailar, hablar, actuar, y que en la ópera no se actúa tanto. En la ópera, es decir, en la ópera se canta... Sí, claro, la gracia, la diferencia, digamos, entre la ópera... No, era una broma, compañero, no faltaría más. No, la diferencia es que en la zarzuela o en la opereta o en el Singspiel alemán, que es la opereta alemana, hay texto hablado. Bueno, Y a incluso veces- también en óperas. Y- En pero- o- en pero- ope- pero en se- ópera... En ópera también, en pero ópera también hay- suele haber menos. En la ópera hay menos texto hablado o prácticamente no hay texto Bueno, hablado. flauta mágica es terrible. Flauta mágica. Pero flauta mágica hablaríamos de si ejemplo. es ópera o no es Sí, ópera. sí. También o es un Singspiel o quién sabe. claro. ¿Sabes? Claro, pero quiero decir que en la ópera seria pues hay menos texto hablado o sencillamente no hay texto hablado. Pero actuar hoy en día, yo creo que hoy en día, tú también hablabas de cómo se trabaja en los centros educativos. Yo creo que hoy en día la gente se prepara mucho y se prepara muy bien. Atrás quedó el tema de que el cantante y la cantante salen al escenario, se plantan allí delante y cantan. Quedó ya muy atrás, porque yo creo que la gente ahora viene muy preparada, idiomas, cursos de acting, baile, teatro, No, es evidentemente, mucho más completo. aparte de todo el aspecto musical. Mucho más completo, ¿no? Sí. Tienes que ser un actor, tienes que interpretar, Sí, tienes que sí. ser cantante, tienes que ser bailarín, ¿no? Es todo mucho más... Sí. También el director de escena hoy en día también propone mucho más todo esto, ¿no? Y creo que tiene que ir por aquí, porque al final la gracia es que nos podamos enganchar a este género porque es así tiene esa riqueza, ¿no? de que el espectáculo es mucho más vivo, suceden más cosas, es más real, es más como nosotros somos, ¿no? Como el público, como la sociedad es. Y lo que se acerque más a eso es lo que funcionará. Y las adaptaciones también, o sea, Sí, en este caso. el género fluido, Exacto, Claro, la mujer, ahora me gusta el hombre, exacto. claro. incluso la que vi de Doña Francisquita, que también dijeron que fue una adaptación, no sé si... Sí, la Sí. conocemos también, Sí, sí. sí, sí. Yo hice también la misma. yo la sí. estaré Tú en esa también, versión, tú sí. también estabas, claro, sí, ¿verdad? Pues no sé, yo no tengo ni idea del mundo lírico, pero para mí es algo enriquecedor, ¿sabes? Que se hagan ese tipo de espectáculos y se adapten Sí. Sí. a los tiempos de hoy, Sí, sí. conservando un poco la historia. Sí. La versión de Doña Francisquita es una versión, esa versión en concreto de Lluís Pascual, es una versión absolutamente libre, que generó mucha controversia en Madrid, sobre diferente, todo. es Generó mucha diferente, controversia sí. porque todos los textos de Lope de Vega, basados en Lope de Vega, se eliminaron y lo que se hizo fue contar una historia a través de la música de Doña Francisquita, ¿no? Sí. Como que se grababa primero en la época... una desgrabación, estaba Claro, con el después en atril, los años recuerdo. 60, sí. etcétera, etcétera. Y eso en Madrid despertó mucha controversia, quizás a lo mejor porque no se explicó, por parte nuestra, por parte del teatro, no explicamos correctamente que aquello era una versión libre de Doña Francisquita, no la Doña Francisquita exactamente, que, en fin, que tiene, que los textos son absolutamente diferentes, ¿no? Sí, ¿no? Claro, pero yo creo que la cuestión está en que quizás cuando el cambio es tan grande en el texto, a lo mejor pues deberíamos decirlo de antemano, ¿no? Porque, en fin, la música estaba íntegra. De hecho, como te digo, yo era el responsable musical en Madrid cuando se estrenó la producción y recuerdo hablar con Lluís sobre cortar algunas partes musicales y yo me negué por completo, no por nada, sino porque me parecía que la música funcionaba muy bien y que cortarla iba a ser en una obra tan conocida, iba a generar muchos problemas y además iba a desequilibrar un poco la obra, ¿no? Y a mí la idea de Lluís me pareció estupenda, me pareció que además Gonzalo de Castro estaba fantástico, bueno, todo el mundo, pero había que decir claramente que eso no era No era Doña que Francisquita conocemos, sino típica, sí. una versión libre sobre Doña Francisquita, Sí. ¿no?
Sí, no, o sea... Iba con una página en blanco y no tenía referentes para poder comparar. Sí. A mí me gustó. Imagino que también me hubiese gustado la original. Sí, es completamente diferente. La música es la misma, pero lo que es... Claro, la historia es otra, es que es otra historia completa. No tiene nada que ver con la historia. Sí. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, cerramos, damos las gracias porque van a tener todavía 3 funciones para disfrutar de ellos y ha sido un gran esfuerzo para ellos estar aquí, entre funciones, en un día de descanso, gracias a los 3 y gracias a todos ustedes por su presencia. Pasen una buena noche. Gracias.